Durante mucho tiempo me peleé con la Navidad. Yo era medio Grinch. Porque tenía muchas cosas, decía, pero esto me parece más paganismo que otra cosa. Pero un día Dios me habló y el Grinch cambió. A ver, no es que también sea yo un Papá Noel ahora, pero un niño hace un tiempo me dijo, tienes la barba blanca y barriga, pareces Papá Noel. Y yo le digo, bueno, pues no es que sea no es que haya sido un anti-Navidad, pero hoy, hace un tiempo atrás, Dios me habló mucho con respecto a precisamente esta fiesta. Y era lo mismo que ayer cuando me pidieron que le compartiera algo a los niños, porque resulta que ayer me pidieron que predicara yo a los niños. Cuando yo comencé a servir a Dios, trabajaba mucho con niños. Y en aquel tiempo era bueno con los niños. Ahora pasé tantos nervios en la noche anterior, de verdad. Yo no tengo problema en predicarle a los adultos, pero cuando se trata de niños, Dios mío, que Dios me ayude. Porque los niños son muy sinceros. Ustedes disimulan, pero los niños no. Los niños se hartaron, se levantaron y se fueron. Ustedes se van al baño, disimuladamente, ¿no? Pero los niños cuando se cansan. Ayer estaba predicando y dije, porque cuando María quedó embarazada de Jesús, un niño dice, ¿qué ha dicho que María se quedó embarazada de Jesús? No, espérate. ¿A qué sí, no? Yo dije, niño, tú qué. Tú eres muy niño para hablar esas cosas. Bueno. O sea, es medio complicado. Pero una de las cosas que Dios me puso en el corazón, y eso es lo que quiero compartirles hoy, cada vez que yo veo ahora la Navidad, ¿saben? Pienso Dios es fiel. Porque si hay algo donde se demuestra la fidelidad de Dios es en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy quiero comentarles esto muy rápido. Es cierto que la Navidad se ha hecho algo tan social, tan cultural. El otro día hablaba con una persona que me ha dicho varias veces que, bueno, hablábamos sobre una persona que me dijo tantas veces que no cree en Dios. No, yo no creo en Dios, no creo en Jesucristo, esto es una historia, así, y festeja la Navidad, ¿no? Entonces decía, qué incongruencia es todo esto. Ponle otro nombre, pero no me vengas a hablar de esto. La Navidad muestra la fidelidad de Dios. No importa, miren, sabemos que el calendario nuestro está desfasado. También sabemos que el calendario que usamos no es el calendario original bíblico. Por lo tanto, hay muchos desfases en meses, en días. Pero sabemos que Jesús, es muy posible que aún por el relato bíblico, Jesús haya nacido entre 2 y 6 años antes del 2025 pasado, ¿no? O sea, no hace exactamente 2025 años que nació Jesús, probablemente hace 2027 o 2028. Sabemos también que Jesús no nació en diciembre, porque en Israel en este momento hace frío y había pastores afuera que salen en verano. Así que Jesús no nació en diciembre, el 25 de diciembre. ¿Saben qué? A esta altura ya me da lo mismo. Los alemanes cantan O Tannenbaum, O Tannenbaum. Mire, nosotros no adoramos la Navidad, no adoramos un árbol, no adoramos un Papá Noel. Papá Noel es rojo y blanco porque fue la publicidad a mediados del siglo pasado de una bebida carbonatada muy famosa de los Estados Unidos, una cola muy famosa, y hicieron que Papá Noel sea rojo y blanco. Bueno, los que somos del Granada nos va bien porque Papá Noel era del Granada, pero me da igual. ¿Saben? Porque la Navidad, cada vez que veas un pesebre, no es símbolo de idolatría, pero lo que sucedió aquel día muestra el cumplimiento de un aspecto indispensable en el propósito de Dios para la humanidad. Y era que naciera Jesús, el Mesías, el varón perfecto, el único ser a la imagen y semejanza de Dios. Tan hombre como cualquier hombre, pero tan santo como Dios. El único que es la imagen y semejanza perfecta de Dios.
El varón perfecto, dice la Biblia. Él vino con un propósito. Por eso, ¿sabes? Sabemos que el deseo de Dios siempre fue un ser humano en perfecta comunión con Él. La creación, Dios no creó al ser humano como uno de los seres más avanzados de la creación. El propósito de Dios es que el ser humano, y lo digo sin miedo, el propósito de Dios es que los seres humanos participaran de su naturaleza para transmitir la vida de Dios a la humanidad. Te lo repito. El propósito de Dios era crear un ser que participara de la naturaleza divina y transmitiera la vida de Dios. Esto lo dice el apóstol Pedro, porque vosotros sois participantes de la naturaleza divina. El propósito de Dios siempre fue crear el pámpano en la vid, de donde la savia de la vid esté tanto en la vid como en el pámpano, donde el pámpano sea tan vid como la vid y que el fruto de la vid se manifieste en el pámpano. Wow, esto es maravilloso. El fruto de la vid se manifiesta en el pámpano, porque el pámpano es tan vid como la vid, y te lo digo claramente y sin miedo. Somos tan Cristo como Cristo. Hay miedo de decir amén, ¿no? La Biblia lo dice. Como Él fue, así somos nosotros en este mundo. Obviamente que por tus pecados, tus características, mis pecados, en lo humano, lo carnal no. Pero al tener la vida del Espíritu en nosotros, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en la tierra. Yo el otro día oraba por los niños pequeñitos y decía, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, esos niños son miembros del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Aunque sea un niño de pecho, un bebé chiquitito, ya es miembro de esta iglesia. Estaba con sus padres aquí. Los que se bautizaron en Cristo se bautizaron en su muerte y en su resurrección. O sea que aceptaron la muerte y la resurrección de Cristo como para sí mismo. Y hoy están unidos a Cristo. Cristo, el varón perfecto, el hombre perfecto, Cristo, el Mesías, ¿no? Cristo en griego. Jesús de Nazaret, el humano. Jesús nació como humano, vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano para estar a la diestra del Padre. Recién Lili lo decía. Sus heridas, sus sacrificios son testimonio vivo delante del Padre que tú has sido redimido por Cristo. En el momento en que tú aceptaste el sacrificio de Cristo, no tienes que hacer nada más. Él ya cumplió toda la ley por ti. Él ya lo hizo todo por ti. Él es como los seres humanos no podemos estar en comunión con el Padre. Podemos creer en Dios, pero es imposible estar como un pámpano en la vid. ¿Cómo es posible que con nuestros pecados... Por eso Jesús resucitó como humano para estar unido al Padre en esa perfecta comunión. De modo que todos los que acepten humildemente ese sacrificio están unidos por la fe a Él. Y el Espíritu de Cristo está en nosotros porque nosotros hemos decidido estar unidos a Él. Yo te decía el otro día, Jesús es como el florero, el agua es el Espíritu Santo y cada flor que está puesta allí somos nosotros. Porque tú estás unido a Cristo por la decisión que tomaste. Tú ya estás en el cielo, unido al cielo por Cristo. El Espíritu de Cristo está en ti. Esto es algo maravilloso. Yo esto no lo creía. Si hay alguien aquí que está por primera vez y piensa, pero todo esto es filosofía, mira que el Espíritu Santo te lo revele. Pídele a Dios. Yo viví toda mi vida discutiendo contra estas cosas, peleándome con estas cosas. Pero hoy creo y por eso predico y no voy a dejar de predicar. Yo no predico porque me vaya bien, ni predico porque las cosas me salgan bien, ni predico para que Dios me aplauda. Yo predico porque esta es la gran realidad eterna. No hay otra. Cristo murió y resucitó por nosotros. No hay otra. No hay existimos en las iglesias, no hay que adorar las iglesias numerosas, no hay que adorar la Navidad, no hay que adorar pastores, no hay que adorar nada de esto. Cristo, Él es el centro de todo. Él es el centro de las promesas de Dios. Él es el centro de nuestras vidas porque es Dios hecho hombre. Él murió, resucitó. Él es la imprimación puente que nosotros cuando pintas una casa, los que son pintores, yo no soy pintor, pero pinto. Cuando pintas una casa, una superficie donde la pintura no agarra, no se coge, como dicen los pintores, la pared la escupe. Pone la imprimación puente, que es gomosa, que es bituminosa, entonces se queda toda pegada allí en el azulejo. Y cuando tú pasas la pintura pega. Cristo es la imprimación puente para los seres humanos. Él está unido al Padre y porque tú decidiste unirte a Cristo, su santidad te santifica a ti. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso.
Y para muchos es difícil de creer, si no se lo revela el Espíritu, no me entra en la cabeza. Y esto se llama gracia, misericordia. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. En su luz vimos la luz de la vida. Por Él tenemos esperanza. El Espíritu que moró en Cristo ahora mora en ti. Por eso te decía hace un tiempo atrás, imagínate que te tienen que amputar las piernas, ¿se acuerdan de eso? Y te trasplantan las piernas de Miguel Indurain. Para los que no saben quién fue Miguel Indurain, yo lo veía siempre, ¿no? En aquel tiempo me hice aficionado al ciclismo, el año, no sé qué año era, 94, 93, por ahí, cuando tu marido también corría, ¿no? Y tu sobrino, uno de sus sobrinos ganó etapas del Tour de Francia. Y imagínate que te ponen las piernas de Miguel Indurain, tú te levantas, sales del hospital y dices, madre mía, qué músculos tengo, ¿no? Y tú te subes a una bicicleta y dices, ahora lo único que necesito es que el corazón me acompañe, pero mira las piernas que tengo, ¿no? Y te enteras y te dice el médico, sí, son las piernas de Miguel, porque sigue viviendo Miguel Indurain, ¿no? Pobre, pero un ejemplo. Y te dice el médico, sí, las piernas de Miguel Indurain. Entonces dices, madre mía, estas piernas ganaron el Tour de Francia, ganaron el Giro de Italia, ganaron la Vuelta a España. Entonces tú, con cierto orgullito, puedes decir, yo también gané el Tour de Francia. ¿No? Yo también gané una vuelta a España, porque las piernas que llevo, sí las ganaron. Sabes que el Espíritu que mora en ti es el Espíritu de aquel que se levantó entre los muertos, del que caminó sobre las aguas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tú puedes decir, la experiencia de Cristo está en mí. Esto es algo maravilloso. Esto fue durante muchos siglos un misterio. Por eso, eso recordamos en Navidad, que Dios hizo hombre con un propósito, que los seres humanos podamos estar en comunión profunda con Él, que los seres humanos pudiéramos volver a ser pámpanos en la vid. Dios siempre tuvo este propósito. Por eso Pablo decía que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios, les ayudan para bien a aquellos que dice, que son, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, que conforme a su propósito, son llamados. Dios siempre tuvo este propósito. Cuando tú tomas la decisión de entrar en este propósito, de decir, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar unido a ti, todo lo que suceda a partir de ahí te va a ayudar para bien. En Efesios 1:9, Pablo hablaba de estas cosas. Decía Pablo, dándonos a conocer el misterio. Para todos aquellos rabinos judíos, todo esto era un misterio. El nacimiento que nosotros celebramos hoy de Jesús era un misterio. Hoy estamos muy acostumbrados a la Navidad. Pero en aquello, perdón, me estoy saliendo, no sé qué me pasó hoy, estoy movible. Bueno, chicos me dicen, no te muevas de allí para que no te salgas de la cámara. Bueno, sorry para los que están viendo. Según su beneplácito, él se lo propuso para aquellos grandes rabinos, era un misterio. ¿Qué querrá decir? Estos textos hablan de Israel, estos textos hablan del Mesías, un Mesías humano. ¿Quién es? ¿Cómo será? ¿Un guerrero? ¿Un gobernador guerrero? ¿Un David? ¿Quién será? ¿Quién será? Un misterio. De pronto Pablo dice que ese misterio fue revelado en Cristo. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado este misterio. Más adelante dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. De a poco Dios lo iba hablando, de a poco Dios iba levantando el velo. No sé, los que estuvieron ayer con los niños aquí había una mesa con un montón de bultos y tapada. Y los niños iban y venían al lado, ni se imaginaban lo que había aquí. No sé si vieron la expresión de los niños. Cuando Lili hizo así, bro, le levantó y era una mesa llena de regalos, todo ¡guau! Bueno, eso es lo que hizo Dios, pero Dios fue de a poquito y de pronto, ¡blum!, ¿no? En Navidad. El caso, ¿sabes qué? Es que mucha gente no lo vio. ¿Y sabes qué? Mucha de la gente que hoy, si no supieran tradicionalmente lo que es Navidad, tampoco lo verían. Pero no estoy hablando de gente de afuera, gente del mundo cristiano. Ni se enterarían quién es Jesús realmente. Porque es el día de hoy, no se enteran quién es Jesús. Entonces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. El versículo 6 dice, y este es el misterio, que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Gloria a Dios. Si tú hubieras vivido en los días anteriores a Jesús y hubieras dicho, pero entonces el Dios de Israel es el verdadero Dios, tú sabrías que tendrías que hacerte judío para poder adorar al Dios de Israel. Porque no era el Dios para los gentiles, era el Dios de Israel. Y los gentiles que llegaban tenían que hacerse judíos para poder adorar al Dios de Israel. Y de pronto
dice esta palabra, para que los gentiles vivan y sean tan herederos como cualquier otro. Jesús no murió como judío, Jesús murió como humano. Jesús no murió como el hijo de Abraham. Él llevaba en sí las promesas de Abraham como hijo de Abraham para que todos los que no eran hijos de Abraham sean por la fe hijos de Abraham. Pero él le dijo a los fariseos dijeron, somos linaje de Abraham somos. Jesús no se llamaba a sí mismo linaje de Abraham. ¿Cómo se llamaba Jesús? Hijo de Dios y también hijo del hombre, el humano. Jesús dijo, yo he venido aquí como humano para morir por todos los humanos. Independientemente de qué etnia son, el color de la piel, Jesús nació y murió para que todos los seres humanos pudieran volver a la comunión con el Padre, para que se cumpliera ese propósito eterno de que el ser humano pudiera participar de la naturaleza divina, transmitiendo la naturaleza divina a todo lo creado. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, la Biblia habla claramente, yo hoy se lo voy a comentar, ayer le decía, yo no entiendo por qué hay tanta gente en el mundo evangélico echando cuentas, cuándo va a venir Jesús, porque va a suceder esto, porque el templo, porque no sé qué, porque llovió ayer. Entonces, si llovió ayer, la Biblia dice, va a venir tal fecha. ¿Sabes lo que dijo Jesús? No hagáis cuentas, porque ni yo lo sé, ni mi padre lo sabe, solo mi padre lo sabe. Dejen de hablar estas cosas. ¿Sabéis lo que? Mientras ellos pierden el tiempo haciendo cuenta de cuándo vendrá Jesús, ¿sabes lo que dice? Lo que Jesús dijo, que Él vendrá cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. El andar escudriñando para ver cuándo vendrá, eso es más del fariseísmo, que escudriñaban las escrituras para encontrar respuestas. Jesús nos habla de una revelación y la revelación de Jesús fue clara. No se trata ni de tiempos, ni de horarios, ni de días, ni de cuenta, que si la vaca alazana, si el templo, si no sé qué, si los muros, si aquí, si llovió, la luna. Pablo decía, no hagan esas cosas, no estén observando cosas, sacando cálculos sobre las fechas, sobre los tiempos. Claramente dice la Biblia, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Andar haciendo cuenta lo puede hacer cualquiera, pero transmitir el evangelio en su verdadera esencia solo lo transmiten los que comparten con él la naturaleza divina, o sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios, que es la naturaleza divina en el ser humano. Por eso, Colosenses 1:26, el misterio, decía Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Saben qué, hermano? Mire, y 1:26 dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y de edad, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer su riqueza y la gloria. Este misterio entre los gentiles. ¿Qué decía? Misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Miren, el propósito de Dios se cumplió. Se cumplió. No sé cuántos años han pasado desde que Dios creó todo. No tengo ni idea. El pueblo de Israel tiene un calendario ahí, pero no tengo ni idea cuánto tiempo hace que Dios creó a Adán. No sé. Pero lo cierto es que hubo un día en el cual Dios dijo, hoy se cumple esto. Hay 3 grandes intervenciones impresionantes de Dios sobre y para la humanidad, registradas en la Biblia. La primera intervención fue el nacimiento de Jesús. Y la Biblia dice para todos los hombres. No dice solo para un pueblo. La Biblia dice luz a los gentiles, decía la profecía de Isaías. Por lo tanto, fue una intervención para toda la humanidad. Dios dijo, ¡bum! Ábranse, hagan paso que aquí voy, ¿no? Vamos a hacer esto. Se acabó. Gobierne quien gobierne, hable quien hable, patalee quien patalee. Dios intervino por y para la humanidad. Primera gran intervención. Segunda gran intervención, Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, toda humanidad. Dios soltó el gas dentro de la casa y el que enciende una chispa explota. No todo el mundo tuvo y tiene el Espíritu de Dios en su vida, pero el Espíritu de Dios ya está sobre este mundo. Gloria a Dios. Y la última y gran intervención será la segunda venida de Cristo. Esos son, si ustedes ven en la Biblia, nadie me lo ha contado, pero léanlo. Y aquel día de Navidad se cumplió el propósito de Dios desde la creación de Adán. ¿Y saben qué? A pesar de la realidad del contexto. Por eso te digo, Navidad a mí me recuerda algo, Dios es fiel. Pase lo que pase,
Hoy puedo golpear el púlpito. Pase lo que pase, Dios cumple con lo que ha prometido. Digan lo que digan, hagan lo que hagan y patalee como patalee el diablo, hermano. Dios lo va a hacer, si Dios lo determinó. Por eso, ¿saben qué? A veces en el mundo pentecostal hablamos más del diablo que de la fidelidad de Dios, hermano. Yo he tomado una decisión. Yo el otro día le decía, no es que no le hablemos de estas cosas a la gente ni a los niños. Pero yo le decía a Lili el otro día, hablemosle de Jesús a los niños. De la fidelidad de Cristo, del poder de nuestro Dios. Del poder de nuestro Dios. ¿Saben que el FBI... Estoy porque yo trabajo. No. Los agentes especializados del FBI en detectar dólares falsos, se los digo para los que quieran hacer cosas raras, ¿vale? Ten cuidado. Los agentes del FBI nunca en su preparación ven un dólar falso. Se especializan en detectar el dólar original. Sabiendo cómo es el dólar original, es fácil detectar lo falso. Nosotros nos pasamos hablando del falso y nos olvidamos de conocer al original. Por eso el propósito de Dios se cumplió a pesar de la realidad del contexto. Por eso quiero hablarles un poco de todo el entorno histórico del nacimiento de Jesús. Porque esto te muestra la veracidad y el poder de Dios. Históricamente, cuando analizas las profecías y te pueden decir, sí, pero esas profecías son una recopilación hecha del fanatismo hebreo y del nacionalismo judío en Babilonia para exacerbar, que eso es una mentira, aunque eso fuera verdad, pues entonces se escribieron unos 400 años antes de la venida de Cristo y se cumplieron con exactitud. El nacimiento de Jesús demuestra que Dios no solamente es fiel con el pueblo de Dios, sino que Dios es real. Yo quiero hacerte un repaso muy rápido. Me encantaría, pero de verdad necesitaríamos una charla sobre la historia. Yo, para hablarte de esto, yo tengo mucho material histórico en mi casa. Si alguien quiere, no lo voy a prestar, vengan a casa a leerlo, ¿vale? No. Pero el otro día estaba, para los que son friki de la historia, justamente preparándome para todo esto, leyendo los libros, se llama Historias Esenciales de los Judíos, escrito por Josefo. Josefo fue uno de los grandes historiadores donde nosotros entendemos la historia romana en Medio Oriente en los días de Jesús. Fue un historiador nacido en el pueblo de Israel que se hizo romano y escribió historia para los romanos. Él no escribió la historia para el pueblo de Israel. Por lo tanto, no se puede pensar que Josefo se inclinó para quedar bien con el pueblo judío, porque él se hizo romano. ¿Me entienden, verdad? Por eso se llamó Josefo. Bueno, asumió este nombre. Entonces, habla exactamente todo lo que sucedía en aquel tiempo y cómo él dice, y en aquellos días nació Jesús de Nazaret, el líder, dice, de la secta de los cristianos, ¿no? Que anduvo haciendo milagros. Y él dice, literalmente, es imposible negar su existencia, imposible negar sus milagros. Por eso yo alucino cuando hoy gente que no tiene ni idea ni de historia, ni de sociología, ni de nada de esto, con la boca bien ancha, eso es una mentira. Pues lee un poco y por lo menos no sé, ahora me quedan dudas. Fundamentalmente el acontecimiento histórico, el nacimiento de Jesús, muestra la veracidad de Dios, muestra la veracidad de las Escrituras y de la fidelidad y confiabilidad en las promesas de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido por las Escrituras, en primer lugar? Confirmado por personas de la iglesia de Cristo y confirmado por otros más adelante, una palabra de Dios. O al revés, una palabra que vino por alguien que profetizó, pero confirmado por las Escrituras. Si has recibido una palabra de Dios, te lo vuelvo a decir, Navidad a mí me dice algo. Dios es fiel. Y lo que promete lo cumple, pase lo que pase. Aunque el contexto que estés viviendo sea espantoso. Muestra su soberanía al intervenir en la historia de la humanidad en el momento en que Él lo preparó. Ni antes ni después. Ahora te lo voy a mostrar. Yo no sé si Él ordenó aquellos acontecimientos de antemano para que se cumplieran. No sé si Él ya en la eternidad dijo, pum, va a asumir un César en Roma que se va a llamar Augusto y va a hacer un decreto. No sé si exactamente fue así, tal vez sí, o sí, sabiendo Dios que iba a nacer este Augusto, Dios lo dijo con antemano. Sea como sea, hubo un emperador romano que Dios usó, como un babilonio llamado Nabucodonosor,
como un persa que tuvo en jaque a los griegos, pero como nosotros vivimos a este lado, siempre hablamos más de los griegos que los persas, y los persas eran tanto más civilizados que los griegos. Que frenó a los griegos, que se llamaba Darío. Y un día él firmó un decreto, porque la Biblia había hablado sobre él muchísimos años antes de que él naciera. Y él se quedó flipado cuando leyó los escritos de Isaías y de Jeremías y dijo, Dios mío, el Dios de los judíos hablaba de mí. Yo no sé cómo fue que pasó aquello, pero lo cierto fue que cuando Jesús nació, se dieron tantas coincidencias que ya no son normales. Aún hubo un astro en el cielo, que no se sabe si fue una supernova, un cometa o la conjunción de varios planetas, pero que brilló de manera sobrenatural para que se cumpliera una palabra que estaba en Deuteronomio en la época del Éxodo. Oh, casi nada. Todo eso encajó perfecto, que ni científicos de la NASA podrían hacer que todas las cosas encajaran tan bien. En Navidad se ve al Dios soberano, poderoso, que interviene de manera soberana y poderosa en la historia de la humanidad en el tiempo perfecto, con días exactos. Ni un día antes, ni un día después. En Navidad recordemos que Dios es fiel, Dios es soberano, que a pesar de todo no abandonará nunca al ser humano. Y que a pesar del contexto que veamos, nada es un impedimento para que se cumplan sus promesas. Por otro lado, se ve el control y la soberanía de Dios sobre la naturaleza en aquella estrella que anunció el nacimiento. No sabemos exactamente qué fue. Se piensa que pudo haber sido una supernova, casi nada. Una supernova es la explosión de una estrella antigua que revienta. Imagínate el sol explotando. Dura meses desparramándose toda esa energía, meses. Eso se puede ver a la distancia y se llama una supernova. Es un resplandor impresionante que nosotros hoy aquí lo veríamos como una estrella. Si fue una supernova, la estrella más cercana está a millones de años luz. Por lo tanto, la luz tarda millones de años en llegarnos. O sea que lo que tú estás viendo de una estrella ha sucedido hace miles o millones de años atrás. Recién ahora te está llegando la luz que sucedió. Tú estás viendo la historia. Qué impresionante si fue una supernova entonces. Porque explotó muchísimos años antes del nacimiento de Jesús para que en la tierra se viera el resplandor en el momento exacto. Y a mí se me ponen los pelos de punta. Si fue una supernova. Bueno, hubo una investigación hace poco tiempo que probablemente fue el cometa Halley. Nosotros aquí hemos estado con todos los, ¿cómo se llama? Telescopios nucleares para poder verlo. Cuando pasa, cuando no pasa, ahora estamos con este otro cometa que anda dando vueltas. Si realmente fue ese cometa, apareció en el cielo justo en el momento en que Jesús nació. Pasó cerca de la órbita terrestre en el momento exacto. Otros dicen, no, posiblemente fue la alineación de varios planetas, que hoy nosotros los vemos al atardecer, pero en ese tiempo, durante tal vez un mes, estuvieron todos juntos, que eso es mucho tiempo para la alineación de los planetas. Puede haber sido también. Entonces se vería como una estrella muy grande. No sé, a veces a mí me cuesta, cuando voy rápido, me cuesta ponerme bien los botones de la chaqueta, que alinear 3 planetas durante un mes. Digo, hay que ser Dios para hacer esto en el momento exacto para que aquellos tipos que no eran del pueblo de Israel, investigando el cielo, dijera, mira, había una promesa, busquémosla en los escritos antiguos de los judíos. Y llegan a Deuteronomio donde dice, se levantará la estrella de Jacob. Y ellos dijeron, ¿será el Mesías? Porque ahora hay una estrella especial. Vamos a ver hacia dónde nos guía, siempre hacia la misma dirección. Siempre nos lleva hacia el este. Hacia el oeste. Siempre nos lleva hacia el oeste. Allá vamos. Nos está guiando hacia un poblado llamado Belén. Qué loco es todo esto, ¿verdad? Tenemos un Dios que hace las cosas perfectas en los tiempos perfectos. El Dios que le dijo a Felipe, que estaba en Samaria, vete hacia el sur, que te vas a encontrar con un tipo que necesita oír de mí. Y Felipe comienza a ir andando.
varios kilómetros al norte de Jerusalén. En Jerusalén estaba adorando un etíope que se va en un carro a otra velocidad muy diferente. Yo he tenido que estudiar física mucho y a alguno que le guste la física sabe, aquí están todos los movimientos rectilíneos uniformes, si un cuerpo va a esta velocidad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, imagínate, vamos a hacer este ejercicio para el examen, ¿vale? Aparece un hombre caminando desde tantos kilómetros más al norte y aparece otro en un carro a tantos kilómetros más rápido, desde tantos kilómetros al sur, y los dos se tienen que encontrar en el momento justo en que el tipo que sale de Jerusalén va leyendo el libro en la profecía de Isaías, capítulo 53, perdónenme, la cabeza la tengo últimamente, oren por mi cabeza, 53, en el versículo que dice, como oveja fue llevado al matadero. En el preciso instante que el tipo lee en voz alta, como oveja fue leado. Ahí, justo en ese momento, tienen que encontrarse caminando. Uno caminando y el otro pasa en el carro. En el momento, como oveja fue llevado al matadero. ¿Tú entiendes lo que lees? No, si no me lo explican. Eso habla del... el Dios que hace perfectas las cosas. Cuando veas un pesebre, no es solamente símbolo de idolatría. Empieza a pensar y di, esto muestra la soberanía de Dios. Pase lo que pase en mi casa, aunque las cosas estén al revés, si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Pase lo que pase en mi cuerpo. Porque Dios es el Dios que aquel día ordenó la historia, ordenó el universo y ordenó el universo del cuerpo de una chiquita de entre 14 y 15 años que no había tenido relaciones con un hombre y quedó embarazada. Por lo tanto, Dios puede tomar control aún de tu cuerpo, de ese tumor, de ese cáncer. Fue tiempo de milagros, Navidad. Fue tiempo de ángeles que hablaban a María, a José. Ángeles que dirigían el camino. La gloria de Dios se manifestó. Pero vamos a los hechos. Así que vamos a relatar los hechos. Vamos a ver si tengo tiempo, ¿vale? Vamos a contar la historia. Mateo capítulo 1, versículo 18. Les pido que me sigan, por favor. El nacimiento de Jesús fue así. Vamos, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concedido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, porque todo el mundo dijo, esto no es el Espíritu, tú te hiciste loco, José. Nada, venga ya, María estuvo con otro. Entonces José dijo, no. Él pensó, ¿qué hizo María? Y para que no hablaran mal de ella, decidió huir, porque él sabía que si huía, todo el mundo iba a pensar que José se había adelantado a los tiempos y no había cumplido con la palabra dada a los padres de María. Por lo tanto, él dijo, antes de que ella sea avergonzada, quiero ser avergonzado yo. Ese tipo de hombres busca a Dios. Ese tipo de mujeres busca a Dios. No que sean grandes en otras cosas, sino que tengan un corazón bueno. Yo creo que si Dios pensó, ¿quién puede cuidar a mi hijo cuando sea pequeño? Voy a buscar un hombre como José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, pensando en esto, diciendo, no la voy a culpar a ella, me voy a culpar yo. ¡Wow! José, quiero ser amigo tuyo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que en hebreo significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, unos 600 años antes, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel con nosotros, él, Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso su nombre Jesús. La delicadeza de este hombre, la pulcritud de este hombre. Qué maravilloso, ¿no? Eran carpinteros constructores. Yo a veces pienso en José, un hombre tal vez con la piel curtida de trabajar al aire libre, las manos callosas, llenas de lastimaduras de astillas, pero con un corazón
de verdadero hombre. Verdadero hombre. Bueno, amén, gloria a Dios. El yerno perfecto, hermanos. Bueno. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, 700 años antes. Casi nada, ¿eh? ¿Dónde estaba Granada hace 700 años? Recién se estaba empezando a construir la Alhambra y las primeras, ya habían pasado los siríes, estaban los nazaríes. Imaginaros, 700 años. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas profetiza en Belén, un pueblecito perdido en el sur. Ahora vamos a hablar de esto. Son las 5 de la tarde por ahí. Bueno. Belén, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Qué fuerte, ¿no? Porque el enemigo que está contra el plan de Dios está más atento a las cosas que a veces aquellos que deberíamos estar pendientes de ellas. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando les halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos eran caldeos y adoraron a Jesús. Eso me hace recordar cuando, ¿ustedes saben cuándo aparecen los primeros andaluces convertidos a Dios? En los días de Jonás. Porque dice que él cogió una nave que era de Tarsis, o sea, con marineros tartesos. Probablemente Huelva y de Cádiz. Y no sé si algún granadino iba ahí. Tal vez de Sexy, Almuñécar, ¿no? Y entonces esos marineros cuando tiran al mar al profeta que no quiere hablar de parte de Dios, ellos se dan cuenta cuando el mar se calma y dice, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y dice que se fueron a tierra y adoraron a Dios. Y yo siempre que veo eso digo, los primeros andaluces que ya conocieron a Dios. Pero dice, le ofrecieron todo, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, miren Dios cómo trabajaba, ¿no? Regresaron a su tierra por otro camino. Todo comenzó con un niño tan frágil, con un reyesuelo, que ahora les voy a explicar, Herodes, que ni siquiera era un rey poderoso, era el rey de una zona, de una región pequeña. La zona que hoy conocemos por Israel y Siria había sido dividida en dos provincias, Judea y Samaria, y hacia el norte Galilea y Siria, administrada por Roma y por los gobernantes locales para que no se pelearan entre ellos. Pero vivían matándose en esos días, había guerras internas, muertes. Era horrible lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Entonces, ahora lo vamos a ver a eso, muy rápido. Lo cierto es que aquel Herodes tiene el plan, voy a matar a Jesús. Y Dios lo sabe. Y Dios le habla en sueños a estos magos y le dice, no vuelvan. ¿Tú te das cuenta que Dios puede hacer cualquier cosa ahora? Imagínate que le habla al director del banco donde tiene el dinero y te dice, deposita. Dios, tu oncólogo para los que tienen cáncer. O el médico que te atiende. Sí, pero él es incrédulo. ¿Y? Lo mismo tiene un sueño. Y descubre la verdadera raíz de tu enfermedad sin hacerte daño. Y el tipo mañana dice, soñé con esta mujer. Soñé con este hombre y lo que hay que hacer es esto. El Dios que tiene el control de todas las cosas. El Dios que mientras tu hijo está durmiendo por todo el alcohol que ingirió y la sobredosis que se metió, el Espíritu Santo le puede hablar en un sueño. Hay un Dios que tiene el control soberano de todas las cosas. Por eso
siendo avisados por revelación a estos magos. Después partieron ellos. Aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó el niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Lucas 2.1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que está al sur, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y tenían que cumplirse los 9 meses en Belén. Perfecto. ¿Y si se adelanta el parto? ¿Y si justo le pilla la luna llena? ¿No? ¿Y si el parto se retrasa? Dios tenía el control, ¿no? Qué maravilloso es esto. Aquí ya terminaríamos y nos podríamos orar, hermano. Pero como yo hablo mucho, voy a decir un poco más. Y entonces dice: estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. El Redentor envuelto en pañales por su mamá. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Un establo, un corral lleno de cacas de ovejas y orín de oveja. Lleno de cacas de vaca. El pastizal seco que tenían, orinado por las ovejas. Sacan los más secos, ponen ahí algo, lo ponen ahí a Jesús. ¿Y las bacterias que había ahí? ¿Y las porquerías que había ahí? ¿Y los parásitos que tienen las ovejas en el pelo? Allí nace nuestro Salvador. Y no se contagió, no se enfermó. Y a lo largo de su vida, Él tocaría enfermos contagiosos, pero no se contagiaría, los enfermos se sanarían. Siendo 100% hombre. Sin hacer uso de su divinidad en la tierra. Había en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche, había pastores, la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con resplandor. Eran tiempos, te dije, de milagros. El pesebre me habla de milagros, me habla de ángeles, me habla de la gloria de Dios que ilumina la oscuridad de una noche. Ahora los veo a ustedes cada vez que vayan por ahí en una tienda, ven un pesebre y están ahí orando delante del pesebre. El Señor, gracias, ¿no? Y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Este es el verdadero significado de la palabra evangelion, donde sale nuestra palabra evangelio. Nosotros decimos sí, pero evangelio significa buena noticia. Sí y no. En griego significa, o por lo menos el uso que se daba en los días de Roma, evangelion significaba literalmente, o evangelio para nosotros significaba una noticia que producía alegría y era muy relevante. Como una victoria de las legiones romanas en las Galias, yo qué sé. Ese era el mensaje. Un mensaje de alegría, pero de gran envergadura. No es cualquier mensaje. De los periodistas, ¿vieron que ahora los periodistas cada uno habla políticamente del que le paga, ¿no? No, era una noticia verdadera que produce alegría y que tiene una gran envergadura. Por eso este es el verdadero significado. Os damos una noticia que traerá gozo. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén. ¿Qué hacemos aquí? Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que les oyeron se maravillaron
de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron de nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, se dan cuenta, él estaba en su casa. El Espíritu le dijo, vete al templo porque vas a ver lo que has estado esperando toda la vida. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mira lo que dice ahora, luz para revelación a los gentiles. Esto no es solo para nosotros los judíos, dijo él, esto es para todo el mundo. Y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, María. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Todos estos fueron promesas. En Isaías 7 dice, por tanto el Señor mismo dará una señal, la Virgen concebirá y dará luz a un niño. La profecía de Miqueas capítulo 5 que te dije recién, tú Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. 700 años antes. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, decía Isaías. O sea, se nos ha concedido un hijo. Y el principado estará sobre su hombro, o sea, la soberanía, el poder, el gobierno estará sobre él. Y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su espíritu, de su imperio y la paz no tendrán límite. En otras palabras, decía, su soberanía se extenderá hasta el fin, como se dilata el queso en el horno, ¿no? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, o sea, para establecerlo y para sostenerlo él mismo. En juicio y en justicia de ahora y para siempre, el celo de Dios hará esto. Jeremías 33:15 decía, en aquellos días de aquel tiempo hará brotar David un renuevo de justicia, hará juicio y justicia en la tierra. Judá será salvo y dice, y se le llamará Jehová justicia nuestra. En el contexto histórico, como te dije, todo lo que hemos leído, todas estas promesas se cumplieron en medio de un momento histórico impresionante. Jesús no vino en un momento álgido de la historia de Israel, sino en un tiempo de decadencia en muchos aspectos, muy revuelto, donde parecía que las promesas ya no se cumplirían. La impresión que daba era, tenemos que reinterpretar las promesas porque tal vez no tenía nada que ver con lo que habíamos creído. Sinceramente, decidme esto, ¿no habéis vivido esto? Tal vez Dios no dijo lo que yo creí que dijo. Porque la situación está peor que antes. Porque tú me hablaste de esto, pero yo veo otra cosa. Hacía ya unos siglos que Israel se había liberado de los griegos. Y sus descendientes se habían hecho gobernantes y habían hecho estragos en todo sentido. Aparece un descendiente de aquellos griegos que quedaron después de Alejandro Magno, llamado Antíoco Epífanes, que se le llama el anticristo de la historia, porque llegó a sacrificar un cerdo en el templo de Israel. Vaya locura esta.
Aquellos hombres llegaron a matar a los que estaban en contra de él, que pertenecían al pueblo de Israel, los degollaban dentro del templo para profanar con sangre humana el templo. O sea, era algo loco. Tú dices, pero ya, ¿dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. ¿Por qué está pasando todo esto? Si aún lo santo es profanado, Dios no hace nada. En ese contexto, Dios cumple su promesa. Aún en un contexto totalmente loco y descontrolado, aparentemente, Dios tenía el control. Y Dios demuestra ser fiel, aún en el momento más conflictivo de la historia de Israel. Por eso, tiempos muy revueltos de decadencia, donde parecía que las promesas ya no se cumplirían. Y te decía, profanaron el templo. Cuando los quitaron a ellos, pero peleando con conflictos, con lucha, hoy Israel está festejando la fiesta de Hanukkah, que recuerda cuando se encontró aceite y se iluminó milagrosamente después que lograron los macabeos vencer a los griegos que quedaban allí. No quiero entrar en detalle, ¿verdad? Porque si no esto sería muy largo, pero es precioso todo esto desde hoy, ver el cumplimiento de las promesas, ¿no? Pero se los quitan de encima, pero comenzaron luchas internas entre ellos mismos, las familias de los sacerdotes se peleaban, los gobernantes, empiezan a aparecer los guerrilleros diciendo hay que pelear con armas, los sacerdotes diciendo no, y hay unos conflictos tremendos, y va uno y se le ocurre la brillante idea de pedir ayuda a Roma. Y cuando piden ayuda a Roma, se meten los romanos ocupándolo todo, y entonces transforman todo, Judea, Galilea, Siria. Y entonces lo forman en especies de provincias gobernadas por emisarios de Roma y reyesuelos locales, como por ejemplo los Herodes, que heredaban el reinado, que eran idumeos, o sea, edomitas, que eran de lo que actualmente es Jordania. Y ellos vienen y se ocupan. Josefo cuenta toda esta historia. Lo mismo que leemos en la Biblia. Aparecen nombres como Arquelao, los Herodes, Alejandro, Antipas, luego Poncio Pilato. Todos estos, unos conflictos tremendos, los macabeos. Y por supuesto aparece Augusto César en aquellos días, que es el César de Roma, es el emperador. Israel había sido dividido para ser administrado en Galilea y Siria por un lado, te dije al principio, Judea y Samaria por el sur. Y había muchos conflictos de intereses de todo tipo, sobre todo por el poder, asesinatos, opresión, impuestos, locos. Por ejemplo, aparece la ley impuesta por los romanos. Los romanos te cobraban impuestos por si tú caminabas en una vía romana. Tú dices, pero vosotros habéis venido hace unos años atrás y ahora nos cobráis impuestos y se los lleváis a Roma por esto. Pero además pusieron una ley. Si tú te encuentras, si un romano se encuentra contigo que eres judío, tú estás obligado por la ley romana a llevar su carga 1 milla. 1 milla. Y viene Jesús y dice, llévasela 2. Tú imagínate que vas caminando y te encuentras con 15 o 20 soldados romanos que vienen con 80 kilos de cargamento, que es lo que ellos llevaban. Cascos, escudos, lanza, mochila. Y te mira un romano y te dice, tú ven para acá. Tú tenías que volverte, caminar con él 1 milla llevándole la carga. Y si ahí se encontraba con otro judío, se la pasaba a otro. En ese contexto nace Jesús. Opresión romana, los intereses por el poder de los descendientes de los griegos y de los sacerdotes. Aparecen los sacerdotes con pelea, aparecen los celotes, guerrilleros, y aparecen los esenios, que era un grupo de fanáticos religiosos que decían, todo lo demás religioso, los sacerdotes, los fariseos, no cumplen con la ley de Moisés, nosotros sí. Se fueron a vivir al desierto. Hoy tenemos los rollos del mar muerto en Qumran, tal vez gracias a los esenios. Eran tan fanáticos que guardaban el Shabbat hasta el punto, perdóname la expresión, de que en Shabbat ellos no defecaban, para que el cuerpo no tuviera ningún trabajo. No hacían nada, no bebían agua, no defecaban, no comían. En Shabbat no se hace nada. Ellos no se cambiaban las ropas blancas que llevaban hasta que se les rompían de tal manera que se veían medio desnudos. Recién ahí se ponían otra ropa. Y ellos adoraban a Dios, pero casualidad, adoraban hacia el sol. Era una mezcla tan rara todo lo que había. En medio de todo esto, el César de Roma, por favor escuchen, ya vamos a terminar. El César de Roma se le ocurre una idea, viendo tanto rollo, tanto problema, tanto desorden, todo lo que está pasando, toma la decisión de hacer un censo en aquella región y ordenar a que toda la gente, para ordenarlos bien, vuelvan a los lugares donde habían nacido para tener un control exacto de la población que había en aquellos días. Cada uno debía volver a su lugar de origen. Allí José y María, que estaban en la región de Galilea, debían volver a su lugar de origen, Belén, y se cumpliría lo dicho por el profeta Miqueas. O casualidad, te dije al principio, ¿no? O coincidencia. Ella queda embarazada exactamente 9 meses antes
para que se cumpla perfectamente la profecía. Ellos vivían en Galilea, pero no tenía que nacer en Galilea, tenía que nacer en Belén, en Judea. Esto es tan fuerte que más adelante los fariseos le dicen a los discípulos, ¿de Galilea saldrá algo bueno? Si la profecía dice que vendrá de Belén. Dios ya lo había controlado todo, pero ellos no se enteraban. Todo coincidía, el anuncio del ángel, el embarazo de María fue exactamente 9 meses antes, te dije al principio. 700 años profetizado. Todo este contexto histórico demuestra que Dios se vale de quien Él desea, como en este caso Augusto César, para que se cumpliera lo que Él dijo. Dios lo hizo con Nabucodonosor, Dios lo hizo con Darío, Dios lo hizo con quien Él tenía que hacerlo. Nosotros vivimos peleándonos por la política, la economía, las cuestiones sociales, los problemas familiares. Ese fue el problema en los días de Jesús, que la gente dejó de mirar al Dios que había prometido y comenzaron a mirar su contexto. Dios sabe de antemano lo que los seres humanos, por poderosos que sean, van a hacer, y Él lo usará para su propósito. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Dios, aún por poderoso que sea, Dios puede moverlo como una marioneta. Ellos pueden tomar una decisión y hacer cosas. Cuando nosotros vemos cómo oró Inglaterra para que Hitler no invadiera Inglaterra, cómo en los cantones suizos se reunían cristianos para que los nazis no entraran en Suiza. Hoy la gente habla de otros contextos históricos, de los bancos, del dinero, de aquí y de allá. Pero vemos cómo Dios puede mover lo que menos pensamos. Pero el problema de muchos en aquellos días es que estaban atentos a la situación social, política, económica y hasta sus interpretaciones religiosas, peleándose entre ellos. Por eso es lo que te digo, no se trata de sacar cuenta cuándo va a venir Cristo, sino que hagamos lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. En aquellos días, la gente que más o menos podía ser receptores de esta promesa estaban totalmente confundidos, tratando de sobrevivir. Los saduceos en mantener su estatus y el control del templo, y habían dejado de creer en la existencia eterna del alma, habían dejado de creer en la resurrección de los muertos y habían dejado de creer en los profetas, solamente practicaban la ley de Moisés. Y eran los sacerdotes del templo. Los fariseos más o menos lo mismo, pero eran fanáticos de la ley, del adoctrinamiento del pueblo. Hacía tiempo que habían abandonado la contemplación de Dios en adoración verdadera y de esperar la libertad espiritual como lo habían hecho en el pasado, como lo había hecho David, como lo habían hecho los profetas. Jesús se los recriminó: vivís escudriñando escritura y no queréis venir a mí para que os dé vida. Por eso nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el árbol de los problemas, el árbol de la religión, el árbol de los conflictos familiares nos puede impedir que veamos el bosque de las promesas de Dios que tenemos detrás. Y solamente vemos lo que tenemos delante. Me pasa a mí, pero en Navidad se me enseña esto. Dios es fiel, Daniel. Dios puede cumplir las promesas, pero alza los ojos y mira más allá. Por eso lo urgente y a veces lo formal religioso reemplaza lo importante, que es la vida de Cristo. Aquella gente no pudo ver el cumplimiento de la promesa, sin embargo los pastores y hasta los magos caldeos lo vieron. Por eso Lucas 1:45 dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Tal vez aquel comienzo en un pesebre es algo muy simple, muy pequeño, sin grandes manifestaciones sociales. Por eso mucha gente no pudo verlo. Herodes sí lo vio. Él se dio cuenta. Es notable cómo muchas veces el enemigo se da cuenta de los planes de Dios antes que los hijos de Dios se beneficien de ese plan. Para María y también para José, aquella noche no fue una noche fácil, porque no hay partos fáciles. Cada vez que una mujer dice: no, mi parto fue fácil, en relación a los partos malos, pero seguramente también dolió. Hubo dolor. Yo creo que aquella noche algún grito de María se escuchó en el silencio de la noche. Los nervios de José, la desesperación de José. ¿Dónde pongo a María?
¿Dónde nace el niño? Es el Hijo de Dios y yo no soy un hombre suficientemente rápido para haber venido con tiempo. Llegué tarde, todo está ocupado, no valgo como padre, soy un desastre. ¿Dónde voy a meter a este niño? No fue una noche fácil. Fue una noche de dolor físico, fue una noche de preocupación tal vez. Es impresionante cómo muchas veces los comienzos del reino de los cielos son tan pequeños y a veces envueltos en tantos conflictos. Y a veces en sí mismo tienen el conflicto del reino que se instala. La lucha que parece que es el peor momento de la historia de tu familia. Es el peor momento de la relación con tus hijos. La parte más oscura de la noche. Sin embargo, fue la noche más importante para la historia de la humanidad. Todo comenzó con un niño frágil, mi hermano. Un niño que no tenía dónde nacer, pero que Dios lo guardó. Herodes quiso matarlo, pero el padre lo escondió en Egipto hasta que Herodes murió. Casi nada. Así funciona el reino según Jesús. Es como una semilla diminuta de un árbol de mostaza. No es la mostaza que tú comes, ¿vale? La semilla de mostaza a la que hace referencia la Biblia es de un árbol que existe en el sur de Israel. Todavía quedan algunos, me parece, y se extienden hasta Irán, que tiene una semilla muy chiquitita. Igual que la semilla de mostaza, le llaman el árbol de mostaza, pero no es la planta de mostaza, que es la planta de mostaza es una planta pequeña. Este es un árbol que se hace grande como una encina y las aves del cielo hacen nidos ahí. Jesús dijo, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que al principio es la más pequeña de todas, pero luego se hace un árbol gigante. Y muchas veces el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas será igual que aquel pesebre. En medio de tantos conflictos y de luchas, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen a esto? Por eso te decía, es como el árbol de mostaza, y la fe como fruto en el ser humano nace por la obra del Espíritu Santo y la comunión o permanencia en la palabra. La fe en estos momentos, para ver las promesas, necesitas dos cosas: comunión profunda con el Espíritu Santo. Amén. Para que produzca la obra de la fe como un milagro en ti. Pero al mismo tiempo, la permanencia en la palabra. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros. Señor, no permitas que me olvide de tus promesas. Aquel día vinieron ángeles a recordarle a la gente, Dios lo había prometido. A veces le digo a Dios, envío un ángel que me recuerde lo que ya me olvidé. Porque soy humano, Señor. Tú me hablaste y no debía haberme olvidado, pero me olvidé. Y a veces viene alguien y me dice, hey, recuerda esto. Hace poco alguien me escribió. Esto me recuerda que yo tuve un sueño y vi a tal persona, ¿te acuerdas? Con vestiduras blancas y nuevas. Yo dije, amén. A veces son ángeles con nombre y apellido que vienen a la iglesia. La Navidad muestra al Dios que cumple su palabra, que puede irrumpir en la historia de la humanidad, por poderosos que se sientan los gobernantes. Puede irrumpir en la historia de la humanidad y en los acontecimientos, aunque esos acontecimientos sean imposibles para cambiar para nosotros. Dios irrumpe para cumplir su palabra y el propósito que para mucha gente fue un misterio durante muchos años. Cristo en nosotros. Dios cumplió. Cuando llegue el momento de la Navidad y todo el mundo habla de Navidad, o te sientes a cenar con alguien y hagas una oración, tal vez en gente que no ora, cierra tus ojos un minuto y dile, Señor, gracias, porque hoy recordamos que tú eres fiel. Y que aunque todo esté al revés, aunque parezcan poderosos los que se oponen, aunque parece que ya no voy a cambiar, aunque el diablo se levante con el poder de Herodes diciendo, no importa con quién me reúna, yo voy a matarlo. Voy a matar a tus hijos, voy a matar a tu familia, voy a destruir. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios puede llevar a Egipto, Dios puede hablar en sueños, Dios puede. Dios puede hacer que un día se levante un rey como Ciro, como Ciro, rey de Persia, y firme un decreto y diga, anda, hablaba de mí el profeta.
Dios puede hacer que un César de Roma diga: vamos a hacer una cosa, que todos se vayan. Dios puede hacerlo. ¿Por qué no le damos gracias a Dios y declaramos su fidelidad hoy? Amén. Y le pedimos a Dios volver a esa fe profunda en el Dios fiel. Yo lo necesito. Amén. Decir: Señor, atráeme a ti con tu Espíritu Santo y háblame por medio de tu palabra, porque tu Espíritu y la palabra producen en mí la fe como un milagro. Ponte de pie. Querido Señor, te damos gracias. Gracias por poder recordar que en Navidad, que tú eres fiel. Que pase lo que pase, vengan los conflictos que vengan, por imposible que todo parezca, tú cumplirás tu promesa. Yo te ruego por mis hermanos, te ruego por mi vida. No sé cuál es el conflicto que ellos viven. Tal vez alguno es de salud y tiene sentencia de muerte sobre su cuerpo. Tal vez otros son problemas familiares y dice: esto no va a cambiar nunca. Pensé que iba a ser una Navidad distinta y parece que va a ser peor que las otras. Tal vez otros dicen: Señor, mi economía, todo está tan mal, aún mi familia se levanta en contra. Quiero que por un momento dejes de pensar y de poner tus ojos en el problema, porque aquella gente, por estar mirando solo el problema y ver cómo sobrevivían, no pudieron ver al Mesías que nació. ¿Por qué no le dices: Señor, quiero fijar mis ojos en ti esta mañana? Quiero mirarte a ti, que tu Espíritu Santo fluya en mi interior recordándome todas estas promesas. Y gracias por los ángeles que tú enviaste en el último tiempo para recordarme lo que tú me habías dicho. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu en mí. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y cuando hayamos terminado, los que quieren seguir orando, saben, pueden hacerlo aquí adelante. Se sientan tranquilos, pueden orar. Aquí sigue la música de oración. Y los que necesiten oración para que alguien ore por vosotros, alguno de nosotros va a estar aquí en los costados orando por todos los que necesitan oración, los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo, un milagro de sanidad. Vengan aquí a los costados, adelante. Va a haber hermanos que van a estar orando y van a orar por sus necesidades. Si alguien necesita que yo ore, me avisa y yo oro por quien sea. Vamos a adorar a Dios, amén, y nos vamos a casa. Que Dios los bendiga y feliz Navidad. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que cumple. Aquí. Amén. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. Fiel hasta el final. Hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Me alegraré, aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. no importa cuántos Herodes, Decido creer, cuántos Césares, que no es el final. cuántos gobernantes, cuántos celotes. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza. Dios tiene la última palabra. Pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca
Dios, adora a Dios, iglesia, adora a Dios. Adórale, adórale. Tal vez alguien tiene que tomar una decisión este mediodía, decirle: Señor, te entrego mi vida, mi corazón, quiero servirte, quiero seguirte. Si lo pierdo todo, Pero tengo a Cristo. pero tengo a Cristo. Todos los que quieran oración, si quieren, cuando terminemos la canción, no se vayan, vengan aquí, vamos a orar. Los que quieran quedarse a orar un rato solos, meditar en Dios, pueden hacerlo aquí. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel, fiel hasta el final. Aleluya. Todos los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, si quieren orar por eso, pueden pasar para que oremos. Los que necesitan milagro de sanidad, pero los que quieran seguir orando, hablando con el Señor, no te vayas de este lugar hasta que Él termine de hablar contigo, te hable al corazón, te hable al alma. Quédate unos minutos más. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Oh, 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 fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu presencia. Guarda a tu pueblo esta semana, Señor, y que en cada casa se manifieste tu gloria, Señor. Así como lo hiciste con los pastores aquella noche, hazlo en nuestras casas, en estas noches que vamos a estar con la familia. Guárdanos del mal, bendice a tu pueblo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.